Buenas tardes, buenas noches. El placer de saludarlos. Soy el profesor Leandro Nardone. Antes que nada, pedirles mil disculpas por no poder estar de manera presencial en esta capacitación en el mismo horario en vivo, pero dado a la diferencia horaria y a los horarios y a la planificación que tenemos con el equipo, no podía, así que mil disculpas por eso. Me hubiese encantado estar. De todos modos, con la gente de la universidad buscamos la posibilidad de poder hacer esta clase de todas maneras. Así que lo estoy grabando el día anterior, les voy a enviar el material de estudio y espero que puedan disfrutar de esta presentación. Voy a compartir para ir directamente al material de trabajo que vamos a utilizar. Aquí estamos. Como les dije recién, antes que nada agradecer a toda la Universidad Deportiva del Sur, especialmente al Centro de Investigación y Estudios y Servicios de Actividades Físicas y Deportivas. Estamos en el primer seminario de Ciencias del Ejercicio Físico y Deporte, y en mi caso particular, la temática que voy a abordar es la optimización del rendimiento en el voleibol. Actualmente estoy viviendo en República Checa, trabajando con un equipo de voleibol ucraniano, que a la vez es la selección ucraniana femenino, y desde los últimos 20 años que me vengo dedicando a la preparación física de deportes de equipo, y especialmente en el voleibol. Aquí les dejo simplemente mis datos para que tengan y para que puedan acceder, a ver, voy a entrar a la pluma, para que puedan acceder a mis diferentes medios de comunicación por cualquier duda, cualquier consulta sobre la temática de hoy, algún curso que tenemos disponible en la web. Y como les dije, una vez de agradecer y comentarles que realmente estamos muy felices por poder compartir con ustedes esta nueva propuesta educativa por parte de la universidad, vamos a dar comienzo a esta charla, a esta temática, esta disertación con respecto a la optimización del rendimiento en el voleibol. Los temas que vamos a desarrollar hoy tienen que ver con el rol del preparador físico en el equipo de voleibol. Vamos a hablar de planificación y periodización, vamos a hablar de entrenamiento potenciador y vamos a hablar de entrenamiento protector y preventivo para hablar de algunas otras cosas. Voy a anotar rápidamente el horario de comienzo que tengo aquí para calcular bien el tiempo y no pasarnos y respetarnos con los demás colegas. Bueno, para iniciar esta charla, para entrar un poquito en concepto, queremos hacer una definición rápida de qué es lo que pensamos nosotros por ciencia del rendimiento deportivo. A eso nos dedicamos, al rendimiento, somos especialistas en rendimiento, incluso esta disertación estará enfocada al rendimiento, al alto rendimiento y quizás no tanto en las edades formativas. Para nosotros el entrenamiento deportivo es un proceso científico-pedagógico que tiene por objetivo la optimización del rendimiento, por sobre todo deportivo y por sobre todo el rendimiento del equipo. Dentro de este proceso, es un proceso de adaptación progresiva, por eso vivimos en la época en la cual mediante el celular todo se puede conseguir ya, pero el rendimiento no es de un minuto para el otro, sino que requiere de tiempo, de tiempo de adaptación, que puede ser el ejercicio de deporte. Como todo proceso, implica una continuidad en el tiempo, y por eso se hace muy importante planificar qué es lo que vamos a querer realizar para llegar a esa optimización del rendimiento. Si bien en esta charla, en esta clase, nos vamos a enfocar específicamente en los componentes de la preparación física, sabemos que la preparación física es una de las tantas áreas que trabajan coordinadamente y que colaboran a la optimización del rendimiento, pero que no es la única ni mucho menos. Y para hacer un poquito de historia, aquellos que tenemos más de 40 años, cuando nosotros estábamos en los centros de formación, los deportes de equipos teníamos una gran influencia y siempre nos decían que los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos venían de las disciplinas como el levantamiento de pesas, como la natación o como el atletismo. De hecho, muchos de nosotros escuchamos que el atletismo es el padre de los deportes y el levantamiento de pesas es la madre. Pero en la actualidad las cosas han cambiado, cada vez el entrenamiento es más específico y los deportes de equipo se han distanciado un poco de lo que tiene que ver sobre todo la planificación de los deportes individuales, y que las demandas que tienen los deportistas en los deportes de equipo son diferentes a los velocistas, a los levantadores de pesas. Por lo tanto, si las demandas son diferentes, la preparación también lo deberá ser.
Ahora, antes de entrar a hablar de lo que es la planificación y las 7 subfases que contienen, queremos hacer un poquito una introducción con cuál es el rol del preparador físico, cuál es nuestro trabajo dentro de un equipo interdisciplinario de un deporte de equipo. El preparador físico es el profesional encargado de elaborar las propuestas, tanto de potenciación, aumentar el rendimiento, de prevención, que es intentar mantener los jugadores, las jugadoras, los equipos sanos, como también del mantenimiento de la forma y de los restablecimientos. Hablamos de mantenimiento cuando estamos en un periodo competitivo donde estamos con mucha competencia, muchos partidos, y así todo, nuestras intervenciones tienen que ser para que el deportista no vaya perdiendo forma física, sino que logre mantener ese nivel. Y con respecto a los restablecimientos, son las estrategias y los entrenamientos que planificamos, programamos y luego ejecutamos con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación para que el deportista se recupere lo más rápido posible y esté preparado para lo que sigue. Entonces, lo resumimos, lo repasamos. El preparador físico es el profesional encargado de elaborar las propuestas de potenciación, de prevención y protección, de mantenimiento de la forma y de restablecimiento de la performance de los deportistas mediante la intervención de los entrenamientos. No existe una forma de entrenar, no es que nosotros el día de mañana vamos a ir a Estados Unidos, a Inglaterra, un país de primer mundo, vamos a pagar mucho dinero y por hacer una capacitación vamos a recibir todas las herramientas necesarias para sacar campeones olímpicos. No es así porque no existe un método, una estructura igual para todos los deportistas debido al principio de individualidad. Cada atleta tiene sus cualidades y sus necesidades. Por eso es que es muy importante, y quizás otro de los nuevos paradigmas del entrenamiento, es conocer los requerimientos de cada uno de los deportistas. El preparador físico debe conocer todos los métodos, no debe ser fanático, no debe ser fan de un método. A mí me gusta que mis jugadores entrenen con esta metodología. No se trata de lo que uno le gusta, porque uno puede recorrer diferentes países, puede tener diferentes trabajos. En el mismo país de uno puede tener un equipo en el cual arriben jugadores extranjeros y que no conozcan ese método. Entonces, como preparadores físicos debemos conocer los diferentes métodos y luego aplicar el que mejor se adapte a cada grupo, a cada equipo y a cada atleta. Luego los diferentes paradigmas y los medios. Hablamos de medios cuando hablamos de ejercicios. Entonces, en la actualidad el aumento de información de las redes sociales nos hace creer que tenemos más información. Es información que está desordenada. Los ejercicios son ni más ni menos que medios para desarrollar una capacidad con un objetivo. Entonces a veces nos preguntan, profe, ¿te gustó ese ejercicio? ¿Te parece lindo? Los ejercicios no son lindos ni feos, los ejercicios tienen un objetivo y lo importante es seleccionar ese ejercicio si es que ese ejercicio desarrolla lo que queremos desarrollar con ese deportista, ese humano deportista u atleta. Por eso es que vamos a dar comienzo a lo que tiene que ver con la planificación del entrenamiento. Planificar consiste en realizar una previsión de las actuaciones de todo proceso global de entrenamiento, todo lo que va a suceder en el futuro, en ese periodo tanto de preparación, de competencia como de transición, con el objetivo de conseguir los mejores resultados deportivos en un momento deseado. Las planificaciones son muy personales, ya que cada entrenador organiza sus procesos de diferentes maneras. Los cuerpos técnicos deberán realizar acciones con el objetivo de optimizar el rendimiento. En realidad, la planificación del entrenamiento, dicho de una manera muy simple, es el orden y la organización de todo lo que ocurre en las etapas de preparación, de competencia y descanso. ¿Y para qué planificamos? Para evitar la improvisación. Si bien siempre van sucediendo ciertas circunstancias en las cuales nosotros debemos tener siempre un plan B o un plan C, esto debe estar planificado. Y el objetivo es, como decimos, optimizar el rendimiento en presencia de todas las competencias. Para hablar de planificación vamos a presentar esta diapositiva presentada por Solís Seirulo en el libro de Entrenamiento en los Deportes de Equipos, el libro sacado en el INEF de Barcelona y en el Barcelona Fútbol Club. Aquí se esquematizan en esta diapositiva, se van a esquematizar las fases que constituyen el proceso de planificación. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar a trabajar con un deportista, con un equipo, es analizar lo que pasa en el deporte y analizar lo que pasa en mi equipo y tratar de ser exactos, porque no porque yo mañana comienzo a trabajar con básquetbol, con voleibol,
voy a internet y busco en algún buscador cuáles son las demandas de este deporte. No siempre vamos a encontrar resultados de trabajo de investigación que hablen sobre una población similar a la nuestra. Por lo tanto, es que debemos analizar y ahora lo vamos a explicar. Luego de analizar el deporte viene el diagnóstico del nivel de la forma, que son las evaluaciones físicas funcionales, fijación de objetivos, periodización, programación, realización y control. Todos estos puntos vamos a intentar desarrollarlos en la clase de hoy. Arrancamos con el primero, que tiene que ver con el análisis de los requerimientos del deporte. Antes de empezar a planificar, debemos programar y desarrollar un programa de entrenamiento eficaz, debemos entender cuáles son las exigencias, en este caso, del voleibol. ¿Es un deporte de resistencia? ¿Es un deporte de velocidad y potencia? Eso ya nos empieza a marcar ciertas características. 3 preguntas básicas que nos podemos hacer antes de comenzar. En nuestro deporte dominan los sprints, los saltos, es muy importante la velocidad, la potencia. Debemos frenar y arrancar, debemos cambiar de dirección. ¿Cuánto tiempo dura un partido? Un tiempo, un cuarto, un entrenamiento, un set. Todos datos que son muy importantes a la hora de qué es lo que voy a hacer con mis deportistas, qué es lo que voy a hacer con mi equipo. ¿Cuál es la relación entre el tiempo y pausa, el tiempo de trabajo y tiempo de pausa durante la competencia? ¿Cuál es el tiempo total de juego? ¿Cuáles son los requerimientos por puesto específico? Cuando hablo de requerimientos son qué es lo que necesita físicamente, cuáles son las capacidades físicas prevalentes que necesita un armador, un opuesto, un punta. Existen aceleraciones, desaceleraciones, los saltos, la frecuencia cardíaca. Conocer los deportes hasta el ADN, y en cada país tiene su característica. Cómo son las entradas en calor, cuánto tiempo, cada torneo tiene sus características. No dejar de estudiar e intentar realizar una estrategia, proponer una programación y una estrategia que sea 100% específica. Dentro del análisis de los requerimientos del deporte, una vez que analizamos lo que sucede en un partido, hay que intentar planificar y tratar de tener una significancia con los sistemas energéticos y el estilo de juego que pretende el DT. Analizamos lo que pasa y tratamos de proponer un entrenamiento que sea similar. Si uno entrena despacio, juega despacio. Si se entrena, entonces es lo que decimos siempre, se entrena como se juega. Tratar de que los entrenamientos tengan características similares a las del juego. Porque si nosotros entrenamos con otra densidad de trabajo, mayor tiempo de trabajo o menor tiempo de pausa de lo que sucede en un partido, estaremos haciendo un entrenamiento que no es específico. Entonces eso es muy importante. En el caso del voleibol, rápidamente, ¿cuáles son las características del voleibol? Es un deporte de características intermitentes, tiene trabajo por pausa, con demandas de esfuerzos de corta duración, pero de muy alta intensidad. Sin embargo, acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el vóley masculino y lo que es el vóley femenino. Porque en el vóley masculino, el 60% de las pelotas tiene una duración que va de los 6 a los 8 segundos, mientras que en las mujeres cambia debido a que siempre hay rallies más largos, por lo tanto, esto es muy importante. Con una corta duración, y dice demandas de esfuerzos de corta duración y muy alta intensidad, intercalado con breves e incompletos periodos de descanso. La alta intensidad con gran demanda neuromuscular durante los saltos y los desplazamientos. Los saltos son quizás las características o la capacidad física que más demanda en el voleibol. En los partidos tienen una duración de 60 a 120 minutos aproximadamente, dependiendo de cuánto set puede durar. Según Sherpa, dice, los voleibolistas requieren de velocidad, de agilidad, de potencia en miembros inferiores y miembros superiores, de fuerza explosiva, de resistencia al sprint, de resistencia a la fuerza explosiva y de potencia aeróbica. En el voleibol, un partido de 5 sets, los o las jugadoras pueden realizar de 250 a 300 acciones de alta intensidad. De todas esas acciones, más del 50% corresponden a saltos. Un 30% son sprint de cortas distancias, tanto de forma lineal como de forma multidireccional, aplicando diferentes técnicas como puede ser el shuffle o el crossover. Y cuando hablamos de los saltos implican la mayoría de los eventos de potencia durante un juego y varían en función del puesto. Estamos hablando de que quizás los deportistas obviamente el que menos salta es el líbero,
Luego, sacando el libro, el que menos salta es el armador, pero el armador tiene demandas de saltos de alta intensidad porque suele ser el jugador de menor talla, por lo tanto un bloqueo requiere de saltos máximos. Tenemos los opuestos y los centrales, que suelen ser los deportistas que mayor volumen de saltos tienen. Al mismo tiempo que son los responsables del 80%, hablando de los saltos, del 80% de los puntos obtenidos durante los partidos internacionales. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de los requerimientos, en este caso del voleibol, y sabemos que es muy importante el salto, sabemos que es muy importante el cambio de dirección, las aceleraciones multidireccionales, los aterrizajes de los saltos, es que nos preguntamos por qué hacemos tanto bíceps y tríceps si no tenemos demanda de bíceps y tríceps. Tenemos que realmente analizar cada deporte y el salto que genera, qué necesitamos para saltar más alto, cuáles son las lesiones típicas de ese deporte, que muchas veces están en el salto, en dónde se dan, y a partir de esa información intentar generar una propuesta que sea específica. En el punto número 2, que es un punto también muy importante, tiene que ver con el diagnóstico del nivel de la forma, desarrollar el perfil de cada deportista. Si bien estamos hablando de voleibol y es un deporte de equipo, tenemos que entender que intentamos, el nuevo paradigma, como dijimos, intentamos realizar un entrenamiento 100% individualizado, que responda a los requerimientos de cada jugador. Entonces, lo primero que hacemos es una anamnesis y evaluación. ¿A qué nos referimos con anamnesis? Lo primero que hacemos es, si lo podemos hacer, lo hacemos de manera frente a frente, face to face, y si no, cuando estamos a distancia, se lo mandamos escrito, preguntándole características generales, cuál fue su mejor momento de su carrera deportiva, cuáles fueron sus lesiones. Eso es muy importante para nosotros, debido a que las lesiones anteriores que ha sufrido un deportista son los factores de riesgos más importantes a futuro. Qué ejercicio hace, cuál no, si está entrenando en la actualidad, si nos puede facilitar el teléfono o el contacto de su anterior preparador físico y fisioterapeuta para tener más información. Una vez que tenemos la anamnesis, pasamos a las evaluaciones. Si tenemos la posibilidad de hacer una evaluación antropométrica de 5 componentes, lo hacemos. Y luego vienen las diferentes evaluaciones que las vamos a desarrollar a continuación. Una vez que tenemos toda esa información, no la dejamos guardada en la computadora. La evaluación se utiliza para, a partir de esos datos, planificar, como lo vamos a ver a continuación. Por eso, como decimos, si somos repetitivos, el entrenamiento es individualizado y la comparación es intrasujeto. Escuchamos al jugador en la anamnesis, hablamos con sus anteriores preparadores físicos y fisioterapeutas y entrenadores. ¿Por qué? No porque el jugador no nos dice toda la verdad, sino porque a veces omite información o se olvida. Investigamos sobre la condición física deportiva actual, pedimos referencias sobre sus hábitos y disciplina e investigamos sobre sus últimas lesiones. Con toda esa información, más las que nos brindará las evaluaciones funcionales, empezamos a desarrollar el perfil individual de cada jugador. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evaluaciones funcionales? La evaluación regular es uno de los aspectos más difíciles, pero sin embargo de los más importantes dentro de un equipo, a los efectos de que a la hora de planificar, programar y generar un plan de entrenamiento, las decisiones sean pertinentes. O sea, lo que estamos planificando es porque tiene un sentido, porque observamos alguna dificultad, un punto fuerte, un punto débil, y a partir de ahí es que proponemos una estrategia. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos a la hora de evaluar? Identificar fácilmente las limitaciones de movimiento, asimetrías, desbalances y disfunciones. Al mismo tiempo, la detección temprana de factores a disposición de lesiones. Si bien sabemos que el entrenamiento preventivo de lesiones, quizás lo más cuestionable puede ser la epistemología de la palabra prevención, nosotros trabajamos mucho en la prevención, sabemos cuáles pueden llegar a ser las futuras lesiones y trabajamos para que éstas no aparezcan. Y con las evaluaciones muchas veces buscamos con mayor información y con datos, no con presupuestos, indagar sobre esa temática. La evaluación no solamente se hace al comenzar una temporada, sino regularmente a lo largo de la temporada para ir observando los diferentes cambios. Y esto es como le presentamos a nuestros deportistas. Aquí a la izquierda, donde estoy mostrando, están el nombre de las evaluaciones y acá están los resultados. Y luego en el dorso van a encontrar cada deportista cuáles son las recomendaciones y la planificación. Es tan bueno evaluar que cuando uno termina de evaluar sabe qué debe trabajar. El jugador viene y te dice, profe Lea, quiero correr más rápido, quiero saltar más alto, quiero más bíceps, quiero más tríceps. Ok, eso es lo que vos querés, pero
Si nosotros observamos acá, tenés una mala activación de secuencia glúteo-isquio, tenés un valgo dinámico en la pierna izquierda. Entonces, antes de moverme rápido, debo moverme bien. Y esta información de las evaluaciones es que nos ayuda para luego tomar decisiones. ¿Qué tipo de evaluaciones? Va a depender del deporte, va a depender del deportista, va a depender del nivel del deporte. Si estoy en un deporte profesional, tengo todo el tiempo del mundo para evaluar, por lo tanto puedo hacer una batería de test súper completa. Ahora, si estoy trabajando en un deporte amateur, donde solo entreno 2 veces por semana, 1 hora y media, quizás deba intentar evaluar con una batería de test más acotada. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar lo que estamos buscando que dé problemas. Y para esta presentación hemos desarrollado algunas pruebas que tienen que ver con la amplitud de movimiento, con la estabilidad y con la fuerza. Vamos a comenzar en ese orden. Con respecto a las pruebas de amplitud de movimiento, nos encontramos con 3, goniométricas, centímetros y núcleos. Las goniométricas quizás son las más precisas y con las que se pueden llegar a presentar un trabajo de investigación. Las que tienen que ver con centímetros y núcleos quizás no son específicas, no son especiales para hacer un paper, un trabajo de investigación, pero nosotros que no somos paperistas, que no somos investigadores, sino que somos docentes de campo y que lo que necesitamos es información para programar un entrenamiento óptimo, realmente nos brinda información que es muy, pero muy valiosa. Como decía, les vamos a pasar revista a algunas de las pruebas, pero hacemos muchas otras y no siempre hacemos las mismas, sino que cuando a un deportista le da positivo, las pruebas son siempre, no tiene problema, lo que hacemos inmediatamente es dejar de hacer esa prueba porque sabemos que no va a tener problemas y lo que estamos buscando es alarmas, problemas para intentar dar soluciones. Algunas de las pruebas de amplitud de movimiento o flexibilidad que realizamos puede ser Wells y Dylon o Sit and Reach, como vemos acá, se usa un cajón, donde aquí está el 0, de aquí empieza la numeración positiva y para el otro lado la negativa, ¿cierto? Para el lado de los deportistas. Es una prueba global porque evalúa todo lo que es la cadena posterior, pero no es específica. Entonces, en caso de buscar mayor especificidad, podemos buscar una prueba como puede ser de isquio tibio peroneo, amplitud de movimiento, donde el deportista se acuesta, intentamos que no levante la cadera y proyectamos. Y con un goniómetro vinílico o manual o de todas las variedades que existen, tomamos la cantidad de grados por cada pierna. Otra prueba global que utilizamos mucho tiene que ver con la sentadilla de arranque, como la vamos a ver acá. Es un ejercicio que se ha popularizado mucho con el FMS. Aprovecho esto porque es una pregunta muy recurrente que me suelen hacer. Profe Lea, ¿usted usa el FMS? No lo usamos, compartimos algunos ejercicios, pero ¿por qué no lo usamos? Porque el FMS solamente tiene 7 ejercicios y a veces, y cada ejercicio puede ser evaluado en 3 diferentes tipos de notas. Y a veces ciertos deportes necesitamos mayor información, solamente con 7 pruebas no es suficiente, entonces buscamos otras posibilidades. ¿Para qué evaluamos? Para ver alarmas y luego que esas alarmas se transformen en información. Este es el test de Thomas, un test que también utilizamos mucho porque evaluamos el psoas, el cuádriceps y la cadera, la banda iliotibial, primero observándolo de manera lateral y luego de manera frontal. Y como también la dorsiflexión de tobillo, algo muy común también en categorías formativas, hablamos mucho con entrenadores de básquetbol, de fútbol, de diferentes deportes que nos dicen tenemos problemas con los tobillos. ¿Y qué hacen? No hacemos nada. Bueno, si no hacen nada, van a seguir teniendo esos problemas. Sería muy importante que tomen cartas sobre el asunto, que empiecen a hacer ejercicios. Entonces son diferentes pruebas. Con respecto a la estabilidad, evaluamos el test de core sagital dinámico, donde lo tomamos, lo lanzamos y observamos cómo es el comportamiento del core. Si el deportista aterriza bien, sabemos que tiene un buen nivel de core y que los ejercicios que le vamos a plantear pueden ser una progresión con respecto a esto, pero si el deportista no lo puede ejecutar, sabemos que tendremos que empezar un paso hacia atrás. Lo mismo hacemos con los puentes laterales dinámicos. Le realizamos hacer un puente lateral, una plancha lateral con abducción y observamos el comportamiento del núcleo. A partir de ahí, el resultado del test, que también es un ejercicio, nos dirá si lo hace bien, que pueda hacer ejercicios como el test o más difíciles, y si lo hace mal, buscaremos regresiones, ejercicios más simples.
Otro ejercicio que utilizamos mucho es el test de salto vertical con el foco puesto en la toma de peso para ver cómo es. En este caso pueden observar él cómo tiene un pequeño valgo de tobillo al caer, que juega un valgo de rodilla. Entonces, diferentes pruebas, SID 1919. Otro ejercicio que me sirve para tener parámetro de dónde está parado mi deportista a nivel de estado de forma. Si él puede realizar bien este ejercicio, podremos hacer ejercicios de movilidad y estabilidad complejos, pero si no lo tiene, deberemos hacer mucho más simple. Y las pruebas de fuerza, que quizás son las más difíciles de consensuar dentro de lo que es las ciencias del rendimiento, existen muchas posibilidades. Les vamos a mostrar algunas posibilidades que utilizamos. Siempre es mostrar lo que hacemos, es algo que es mejorable 100%, y les vamos a mostrar cuando no tenemos ningún tipo de material y cuando sí tenemos material, o sea, para que se pueda adaptar un poco a cada contexto, ¿no es cierto? Cuando empezamos a trabajar con deportistas, trabajamos en una RM concéntrica de camilla de cuádriceps comparada con camilla de isquio peroneos, donde a partir de los resultados comparamos cuádriceps izquierdo con cuádriceps derecho y luego con antagonista como es el isquio peroneo. Tratando de observar. No es lo ideal, pero cuando no tenemos una plataforma de fuerza, cuando no tenemos material de primera línea, lo utilizamos mucho. Otra prueba que utilizamos mucho que tiene que ver con respecto al control motor son las secuencias de activación de glúteo isquio, tanto en cadena cerrada como lo vemos acá, como en cadena abierta como lo vamos a ver acá. El orden perfecto es, primero debo activar el glúteo y luego el isquio peroneo. Entonces, hacemos tacto en el vientre del músculo, le pedimos que haga el movimiento y sentimos. Si primero activa el glúteo y luego el isquio, el comportamiento es correcto. Ahora, si lo hace al revés, si está alterado, tenemos un problema y puede derivar en alguna problemática mayor. Por lo tanto, ¿para qué evaluamos? Para identificar si existe este problema. Si existe, reeducar, generar un nuevo patrón de movimiento, enseñarle. Por eso decíamos que era un proceso científico-pedagógico, somos pedagogos. Le vamos a enseñar al deportista que debe intentar ajustar primero el glúteo y luego el isquio, entrenarlo de manera consciente para generar adaptaciones, generar un nuevo patrón de movimiento y que a lo largo del tiempo, cuando el deportista realice estos movimientos y tenga esta demanda, de forma inconsciente lo pueda hacer de manera correcta. Bien, los rotadores internos y externos del hombro en el voleibol lo utilizamos mucho. Ustedes en Venezuela que tienen una gran pasión por el handball, todo lo que tiene que ver con el hombro de lanzador, en el handball también, en el béisbol también, en el tenis también, debido al sobreuso del gesto del hombro de lanzador, se empieza a generar un desbalance que no es el correcto. Los libros hablan de que la fuerza que realizo con la rotación externa tiene que ser casi un 80% del rotador interno. Sin embargo, nosotros tenemos casos de campo con deportistas campeones olímpicos, campeones del mundo, donde eso es un 20%. Y cualquier médico que no es especialista, preparador físico que no es especialista, dice, uy, este tipo va a perder el brazo, no puede jugar, no, es campeón olímpico. Pero por eso evaluamos, para observar dónde estamos parados y a partir de ahí, no todo el mundo entrena igual. Cada deportista entrenará de acuerdo a sus demandas, no solo del deporte y de su puesto, sino de sus características físicas. Y cuando tenemos la posibilidad de utilizar una plataforma de fuerza, sigo chequeando la hora mientras doy la clase para no pasarme de los minutos, este quizás el gold standard, lo mejor que nos puede pasar es poner una plataforma de fuerza. En el caso del voleibol utilizamos como lo van a ver acá, el IMTP, el tirón medio isométrico de muslo. Es un ejercicio como el peso muerto, pero isométrico, donde el deportista empuja hacia arriba, generando fuerza en estas dos plataformas, que de inmediato nos va a informar cuál es la fuerza que se realiza en el color verde con las dos piernas y por separado la diferencia entre la pierna derecha color rojo y la pierna izquierda color azul. No solamente mediante gráficos, sino que también mediante números podemos encontrar cuál fue la fuerza máxima en Newton, cuál fue la fuerza media. Estos datos son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? No solamente para saber el estado de forma del deportista, sino también para tener una continuidad. Nosotros estas evaluaciones las hacemos semanalmente porque vamos guardando esa información para tener un perfil de cada jugador y saber cómo está. Entonces, si el entrenador me pregunta cómo está este jugador, yo le pueda contestar.
pero le pueden contestar a base de datos, no de presupuestos. Y en el caso de que el jugador en algún momento, mediante la observación, observamos, este jugador siempre tiene una fuerza mayor a 2000 newton, pero un día hace 1600, ese día le digo al entrenador, tengamos cuidado, no sé qué pasa, le pregunté al jugador y me dice que está todo bien, pero tiene una diferencia del 40% y esto es una alarma, para eso evaluamos. O en el caso de que el deportista tenga una lesión, luego cuando está volviendo de la lesión, lo que se llama el return to training o el return to play, cuando hace el retorno al entrenamiento o el retorno a jugar, una de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de saber, ¿ya está listo este jugador? Es teniendo datos anteriores a la lesión, cuando hacemos la recuperación, intentando que cuando el jugador está alcanzando sus niveles óptimos de fuerza, es cuando realmente está para volver. Y en el caso del tren superior, en el gesto del ataque, nos encontramos con este ejercicio llamado Jorbet Athletic, que se puede expresar en estas tres posiciones. Nosotros, por una semejanza biomecánica, hemos decidido utilizar la forma A, como lo van a ver aquí. Bueno, lo van a ver acá. El deportista está acostado, se le pide que empuja y hace una presión de 3 a 5 segundos, que al igual que en el IMTP, me dará la fuerza en Newton y me servirá para realizar esos controles. Luego en el punto 3 tenemos determinar los objetivos. Los principales serán los de equipo y los personales. El objetivo general es mejorar la velocidad del entrenamiento de la fuerza ante cualquier carga. Si empezamos con esta carga, cuando el tiempo pasa, levantar la misma carga pero a mayor velocidad. Específico será mejorar la fuerza útil, que es la fuerza que utilizo específicamente en mi gesto deportivo. La RFD específica, la velocidad ante la carga específica, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que decimos. Estos son diferentes comportamientos de la fuerza. La línea amarilla es cuando yo empiezo a entrenar. Esta es la fuerza que tengo. La fuerza máxima sería casi 1600 newton y en 400 milisegundos serían 1600 newton, porque en 100 milisegundos son 1000 newton. El objetivo de los deportistas es esta línea blanca que observamos acá, que a los 200 mirá, cuando empecé a los 200 milisegundos tenía una fuerza de 1300 newton, mientras que ahora a los 200 milisegundos tengo casi 2000 newton. A veces puedo levantar en 5 segundos la misma fuerza que antes, pero en estas áreas, entre el 0 y los 200 milisegundos, es lo que a nosotros nos interesa, el RFD. ¿Por qué nos interesa? Porque la mayoría de los gestos técnicos deportivos se dan en ese tiempo. Entonces, no sirve solamente que mi deportista sea muy fuerte. Lo que sirve es que mi deportista sea fuerte y sea capaz de producir esa fuerza en un periodo corto de tiempo, lo mismo que sucede en el gesto deportivo. ¿Cierto? A la vez, otro de los objetivos, no solamente desde la fuerza, sino eficiencia y eficacia motriz, mayor control motor, estabilidad central por movilidad distal y evitar ser perturbados. ¿No es cierto? Objetivos: landing, valgo, inestabilidad de hombro, en el caso del voleibol, no recurrir a una lesión, optimizar los puntos débiles, potenciar el rendimiento, optimizar el rendimiento en presencia de salud, casi como si fuese una conclusión de todo lo que les estamos diciendo. Luego viene la periodización, que la periodización es otra de las fases de la planificación, que el objetivo es intentar que el deportista tenga su máximo rendimiento en el momento que nos lo planteamos. Suena muy fácil, es el gran objetivo, pero no es tan fácil. Y luego viene la programación. ¿Cómo armo toda esta dinámica? ¿No es cierto? Bueno, la programación va a depender siempre de la competencia sobre el alto rendimiento. Debo ver cuánto tiempo tengo de pretemporada y luego el calendario. A partir de ahí empieza la primera semana, donde lo primero que hacemos es evaluar. Hacemos algunos circuitos preventivos, porque los circuitos preventivos pueden colaborar mucho a lo que es el entrenamiento protector y preventivo, pero una vez que evaluamos y que ya armamos las planificaciones individuales, fíjense, ya en la semana número 2, no hay más circuito preventivo y hay lo que se llaman acondicionamientos iniciales. ¿Qué es un acondicionamiento inicial? Un acondicionamiento inicial tiene que ver con un momento de preparación antes de la entrada en calor general, individual. Si tengo acortado el hombro, haré un trabajo del hombro. Si tengo debilidad en los rotadores externos, haré un trabajo ahí. Si tengo valgo dinámico de rodilla, fortaleceremos el glúteo y la estabilidad coxomofemoral. Todos trabajos individualizados. Voy a pasar rápido porque quiero ir a esta última parte para ir finalizando, que tiene que ver con el punto 6 y con la realización. ¿No es cierto?
son las sesiones de trabajo, son la estructura más pequeña, responde a los objetivos del microciclo y va a depender de los modelos de entrenamiento empleados. Les quiero pedir disculpas por la velocidad en la que hablo, pero estamos intentando desarrollar gran cantidad de conceptos para que no se pierdan nada en esta clase magistral. Esto es lo que llamábamos los circuitos preventivos, lo van a ver, es un circuito con diferente cantidad de postas donde el deportista va pasando por todas esas postas. Es un circuito general, se arma teniendo en cuenta las lesiones típicas del deporte, pero no deja de ser general. Por eso es que preferimos los acondicionamientos iniciales. ¿Qué son los acondicionamientos iniciales? Voy a sacar acá el láser para que ustedes vean, mientras van viendo el video. Esto es un acondicionamiento inicial. Se trata del momento de la sesión de entrenamiento o competencia, o antes de un partido, dedicado a las actividades preparatorias, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento o la performance y reducir lesiones. Fíjense que cada jugadora está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque como lo ven acá, cada uno, esto es un video y no se está reproduciendo, no sé por qué. Bueno. En la bibliografía lo van a encontrar como warm-up individual, estrategias de activación neuromuscular inicial. Se estructuran en 3 grandes momentos: deformación mecánica, activización estabilizadora y activización metabólica. Y ahora vamos a mostrar un poquito lo que tiene que ver con la deformación mecánica, trabajos de foam roll, de stick, pelotita de tenis en la planta del pie, pelotita de tenis en la espalda alta, vibración miofacial. Luego, un bloque de movilidad articular, pero como les dijimos recién, la movilidad articular, todos estos ejercicios no son generales, no le damos a todo lo mismo. De lo que obtuvimos en la anamnesis y de lo que obtuvimos de los resultados de las evaluaciones, es que a cada uno le programamos este trabajo previo al entrenamiento. Luego vienen ejercicios de amplitud de movimiento, que tienen que ver también con condiciones particulares, con su deporte, con sus características. Y luego vienen ya, comenzamos con los trabajos estabilizadores. Fíjense, la preparación, activación, lo decíamos, activación glúteo-isquio con conciencia, trabajo de bicho muerto, trabajo de estabilizaciones, cada uno 100% individual. Seguimos con estabilizaciones dinámicas, estabilidad central por movilidad distal, que es lo que nos requiere la mayoría de los deportes. Entonces, esto es lo que hacemos en las activaciones iniciales, que está basado en las evaluaciones funcionales. Trabajos de balance con planos inclinados y declinados, con el pie en inversión-inversión, trabajos de valgo dinámico. Fíjense, el resto del equipo ya empezó a entrenar, y Joaquín Layana, que mide 2,17 m, es el jugador más alto de básquetbol de Argentina, es un jugador que necesita mayor activación, mayor requerimiento de trabajo físico, sigue trabajando. Algunos ejercicios isométricos, que son muy buenas estrategias como activaciones, y ejercicios simples de fuerza. A diferencia de lo que hacemos en el entrenamiento de fuerza, en una activación inicial son solamente 3, 4 repeticiones de baja intensidad con el objetivo de resetear el sistema nervioso central, de volver a prepararme para que cuando comience el entrenamiento estoy listo. Y por último, ya terminando, no nos queremos hacer tan largo, las sesiones de trabajo y cómo estar ordenado los ejercicios dentro de una sesión. Comenzamos con el acondicionamiento inicial, foam roll, movilidad articular y amplitud de movimiento, como decíamos recién. Luego viene el trabajo de la activación del core, ejercicios potenciadores derivados del levantamiento de pesa o drills de componente horizontal, trabajos de salto, ejercicios de fuerza, y luego puede venir el descanso y la tarde de entrenar o el deporte propiamente dicho. Algunos de los ejercicios que tanto utilizamos con respecto al entrenamiento del core, tenemos un modelo que va desde lo básico a lo práctico, que comenzamos haciendo los trabajos de fuente frontal, pecho muerto, pero a medida que el deportista tiene incorporados los conceptos básicos del core, empezamos a buscar demandas que sean más similares al deporte. En este caso, trabajos de estabilidad escapular, que en el voleibol el hombro lanzador es muy importante, trabajo de estabilización, coordinación. Decimos, ¿por qué trabajamos siempre el core en el piso si las demandas en el deporte son de pie? Ejercicios de potencia, como pueden ser los derivados del levantamiento de pesa. A la izquierda vemos el power clean, al centro vemos lo que tiene que ver con el arranque de potencia. A la derecha vemos un peso muerto más arranque horizontal, que es un drill con componente horizontal.
Es una temática que hemos abordado en algún capítulo de algún libro y también podrán encontrar información en la web. También pueden escribirme en mi correo, no tengo problema en compartirlo. Ejercicios clásicos de fuerza, ya sea de rodilla o cadera dominante, bipodales, unipodales, los que mejor se adapten a cada jugador. En este caso, un jugador alemán de 2,9 metros, aquí un jugador francés de 20 años, diferentes posibilidades. Entonces, profe Lea, ¿a usted le gusta la sentadilla profunda? No se trata de que me guste o no me guste, se trata de que mi jugador, por lo que ha pasado en su historia deportiva, la pueda realizar o no la pueda realizar. A eso es a lo que nos dedicamos. Otros ejercicios, en este caso para los isquiotibios-peroneos, con el curl razor al medio, con un curl solamente excéntrico en fútbol, con el famoso peso muerto a un pie, son algunos de los ejercicios que realizamos con nuestros deportistas. Voy a dejar de presentar porque ya estamos llegando al final de la presentación, sin antes decirle muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a la universidad y a los alumnos. Para nosotros ha sido un gran placer poder compartir este espacio académico, y felicitaciones a los organizadores del primer seminario de Ciencias del Ejercicio Físico y Deporte. Así voy a dejar de compartir la presentación, decirle muchas gracias, decirle que espero que la disertación salga bien, que se pueda escuchar bien, que si bien hable un poco rápido, por lo menos hayan quedado algunos conceptos y algunas dudas, porque eso es lo que buscamos, que queden algunas dudas, porque las dudas hacen que nos vayamos a estudiar, a investigar, y algunos disparadores de algunas nuevas temáticas para seguir creciendo. Como les dije durante la presentación, esto es una presentación de un modelo que siempre es perfectible, que siempre se puede mejorar, pero queríamos compartir con ustedes un poquito lo que veníamos haciendo. Así que muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por invitarnos y hasta la próxima.